Eh, bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos todos a este webinar auspiciado por el IOMP en conjunción con Alfim. Es un webinar que se decidió empezar esta serie en apoyo a Alfim como una de las regiones de importancia del IOMP. Este webinar es el segundo webinar en español. Ya hubo alrededor de 12 que se empezaron en mayo del año pasado, uno por mes generalmente. Y esto va a ser no solo una parte de los webinars mensuales, sino que también les quiero advertir o informar de que en abril, al final de abril, del 26 al 30, es la Semana Internacional de Física Médica y por lo tanto el IOMP también conduce una serie de webinars, uno por día, o sea, va a haber 5 webinars del IOMP organizados por el School del IOMP. Le quiero agradecer ante todo a Magdalena Stoeva, que está en la oficina posterior a este webinar, manejando toda la conexión y haciendo posible que todos estos webinars funcionen fácilmente. Esto es parte de la serie de educación profesional y sin dar más, voy a introducir a Patricia Mora, nuestra colega representando a Alfim. Quiero también mencionar que en la comisión directiva del IOMP hay 2 miembros de Alfim, Simón y yo personalmente como miembro de SAFIM. De cualquier manera, Patricia, por favor, si querés presentarlo a César, que es un colega, amigo de muchos años, vecino prácticamente, y bueno, muy querido por todos nosotros acá en Nueva York. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los colegas físicos médicos latinoamericanos que nos están acompañando hoy en esta segunda charla que vamos a presentarles en esta colaboración tan importante que está realizando Alfim con el IOMP. De parte de la Junta Directiva de Alfim, agradecerles el que nos acompañen. Para nosotros es muy importante porque como Latinoamérica, como físicos médicos, tenemos que fortalecernos y creemos que a través de este pasito que estamos dando por estos webinars, podemos de alguna manera estar todos nosotros un poco más cercanos. La dinámica de este webinar va a ser la misma de la vez pasada. Todos ustedes van a estar silenciados y las preguntas las pueden ir haciendo por medio del chat. Vamos a estar Jacob y yo pendientes de las preguntas para luego hacérselas a nuestro conferencista. Bueno, sin más preámbulo, paso entonces a hacer la presentación del doctor César de la Bianca, querido amigo, conocido por todos. El doctor de la Bianca es originario de Córdoba, Argentina. Obtuvo su licenciatura en física en la Universidad Nacional de Córdoba. Continúa sus estudios de posgrado en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, recibiendo el título de físico médico especialista en física médica. Su doctorado lo obtiene de la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo de investigación en el Montefiore Medical Center en Nueva York y tiene una certificación de Medical Physics en Radiation Oncology del American Board of Medical Physics. Desde el 2002 trabaja en el Departamento de Física Médica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde actualmente es un Associate Attending Physicist. Tiene otras funciones que son las siguientes. Es coordinador de planificación y tratamiento del MSK Network y instituciones aliadas, Supervisa las actividades de planificación y tratamiento
mantenimiento de calidad y consistencia y proporcionando educación y apoyo clínico. El doctor de la Bianca también está involucrado en educación nacional e internacional. Te agradecemos mucho tu colaboración. Y para finalizar, ha sido miembro del Consejo Administrativo de la Asociación Asociación Americana de Física Médica, así como el componente local. César, tu currículo es enorme, podría seguir, pero hicimos un resumen, entonces no quiero quitar el tiempo que tenemos designado para ti, entonces procedo a darte el micrófono para que realices tu presentación. Muchas gracias Patricia, Jacob y Magdalena por hacerme la invitación de presentar esta charla. No me voy a presentar, ya está la presentación hecha muy bien por Patricia. Mi nombre es César y actualmente estoy en el Memorial Sloan Kettering. Y la charla de hoy va a ser sobre radioterapia SBRT de pulmón utilizando las técnicas de planificación de IMRT y VMAT. Nada que declarar. El contenido de la charla, digamos, para entender lo que es la planificación, quise empezar por cómo se hace la simulación. Sabemos que para todo tratamiento de pulmón es muy importante tener un buen control del movimiento respiratorio y hay diferentes métodos. Voy a tocar rápidamente algunos de ellos. También voy a hablar sobre la simulación de 4DCT que se hace también para ayudar a controlar este movimiento de cierta manera. Y después la parte más importante es toda la planificación para tratamientos de SBRT, de hipofraccionados, utilizando IMRT y VMAT, con algunos ejemplos al final, y al final cómo se administra este tratamiento y los principales componentes que debemos tener en cuenta en el delivery del tratamiento. Comenzando por la simulación, la mayoría de los pacientes de pulmón se posicionan en la posición supina y son inmovilizados. Esto es importante de tener una buena inmovilización, como todos sabemos, más cuando estamos haciendo tratamientos de hipofraccionados, de SBRT, es muy importante tener buena inmovilización. Hay diferentes sistemas comerciales que pueden ustedes ya tenerlos. Nosotros usamos mucho un molde que le llamamos es un molde de pulmón o el lung-board, que se puede ver ahí debajo del pulmón, que ese se indexa a la camilla, o sea, no hay forma de moverlo, y sobre eso se hace un alpha cradle, que sería el blue, el azul, el dispositivo azul, en donde se posiciona el paciente. Generalmente, si el paciente lo tolera, los brazos siempre deben estar hacia arriba. Esto permite a que toda la cavidad torácica esté más accesible, más que todo cuando estamos diseñando los campos de tratamiento. No queremos tener los brazos entre medio. Pero a veces hay pacientes que están más delicados, no lo pueden tener, entonces se hace otro tipo de simulación con los brazos abajo y se hace a lo mejor se le pone un plástico que se mantienen los brazos bastante inmóviles. Y se realiza algún tipo de control de movimiento respiratorio, ya sea de gating o DIVH, que sería inspiración sostenida, o se hace una simulación 4DCT para la delineación del ITV, que eso la mayoría ya están familiarizados con los términos, ¿no? Generalmente, después de cada simulación, se hace una instrucción para el posicionamiento o para el setup, que esto es lo que van a leer los técnicos terapeutas en la máquina, de cómo posicionar el paciente, con los detalles de todo lo que se ha utilizado en el posicionamiento. El lung-board o la planilla, el alpha cradle, cómo van los brazos y demás. Y también se utilizan fotos. Eso es con respecto a la simulación. Como dije antes, siempre es muy importante realizar algún tipo de control de movimiento respiratorio. Todos sabemos que los tumores torácicos se mueven con la respiración, es inevitable.
Y con el fin de tratar el tumor, a pesar del movimiento, uno debe irradiar toda la trayectoria del tumor, más los márgenes que uno agrega por posicionamiento, para el CTB, el PTB y todo lo demás. Entonces puede ser que uno irradie excesivamente tejido normal. Se puede limitar la dosis de prescripción en vez de ir a una dosis más alta. La dosis hay que disminuirla porque el PTB es bastante grande y como estamos irradiando más tejido normal, puede haber ciertas complicaciones. El gating respiratorio es un tratamiento que se realiza solamente en una zona elegida del ciclo respiratorio. Y ya les voy a mostrar imágenes cuáles son las zonas. Realizando este tipo de control de movimiento, durante el tratamiento, simulación y tratamiento, se puede reducir el volumen irradiado, se protege más tejido normal y hay que decidir cuál va a ser el ancho del gate, el gateway que se llama. Si vemos, este es un ciclo respiratorio típico de gating. El paciente acá está inhalando, inspirando y acá exhala, inspira, exhala. Y existen grabaciones que el paciente va escuchando durante toda la simulación y durante todo el tratamiento con la instrucción inhalar, exhalar, inhalar, que eso le ayuda al paciente de mantener el ciclo bastante homogéneo, porque puede ser que varíe. Entonces, en este caso, uno elige, o la mayoría de los tratamientos generalmente se realizan en la zona de exhalación, que sería esta. Entonces uno elige la ventana del gate, que serían estas dos líneas. ¿Qué quiere decir? Cuando el paciente está respirando y esto está conectado a la máquina de tratamiento, acá el beam, el haz está apagado. Cuando entra en la zona del gate, se enciende, se trata, hasta que sale de la zona del gate y el paciente inspira de vuelta y vuelve a respirar y así hasta que se termina de hacer todo el delivery del tratamiento. Muchas veces uno se pregunta, ¿es bueno hacer gating o no hacer gating? Porque, como hemos visto, tiene muchas ventajas, porque limita el movimiento respiratorio, se reducen márgenes entre el GTB, CTB y PTB, aumenta más la protección de los tejidos normales que están adyacentes al PTB. Hay una buena correlación con el movimiento del diafragma para la mayoría de los pacientes, pero no para todos, por eso también hay que estudiarlo. El gating al expirar reduce el movimiento intrafraccional y es bien tolerado para los pacientes. Y este es el punto que quiero aclarar un poco. A veces uno con el paciente le hace practicar el ciclo respiratorio y ese es el que se va a usar para todo el tratamiento. Pero a veces pacientes, como estamos tratando pacientes con pulmón, que tienen complicaciones para respirar, a veces no es la mejor solución hacer el gating, porque para el gating es muy importante que el ciclo respiratorio se mantenga constante. Entonces eso es algo que hay que evaluar y hay que tomar la decisión si es bueno para el tratamiento o no. Y se debe realizar el control de calidad con imágenes durante todo el tratamiento. Es algo necesario para pacientes con gating. Hay que estar seguro de que estamos tratando en el gate, en la expiración, si es lo que elegimos, indicado. El otro tipo de control de movimiento que mencioné anteriormente es el de inspiración sostenida, creo que es así como le dicen en español, o el Deep Inspiration Breath Hold, acá se le dice DIBH, que la respiración sostenida básicamente detiene el movimiento respiratorio. Debe ser reproducible desde la simulación hasta todo el curso del tratamiento. En realidad, la inspiración sostenida es más fácil de mantener que la respiración sostenida. Y ya les voy a mostrar un gráfico de cómo es el ciclo, para que se den cuenta cómo es. La mayoría de estas son familiares, pero para saber de qué es. Y con esta técnica de inspiración sostenida se producen cambios anatómicos que algunos son favorables en algunos casos. Por ejemplo, cuando estamos tratando mamas izquierdas,
El corazón está en la figura acá en la izquierda. El corazón, cuando en el free breathing, sin hacer la inspiración sostenida, está mucho más cerca de la parrilla costal, mientras que cuando se hace la inspiración sostenida, los pulmones se llenan más y separan un poco el corazón de la parrilla costal, lo que es beneficioso para el tratamiento. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere tratar de disminuir la dosis del corazón. Esa es una ventaja. Y para pulmones y linfomas también tiene sus ventajas porque los pulmones aumentan en volumen, que entonces se pueden limitar las dosis a los pulmones y cumplir las restricciones para cada pulmón y para los 2 pulmones en total. Entonces tiene sus ventajas. Este sería, a diferencia con el gating, sería el ciclo respiratorio, si uno quiere decir. En realidad el paciente no respira por un tiempo, no es que no respira, mantiene la respiración por un tiempo. Y generalmente también se practica con el paciente, se le dice al paciente, o sea, inspire, expire, inspire, expire, inspire, 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 y mantenga la respiración lo que más tenga. Y por eso se hace en la inspiración, porque es mucho más fácil mantener el aire o la capacidad de tener aire en los pulmones cuando uno está inspirando que cuando uno está expirando. Si uno piensa, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando uno se mete a una pileta y quiere nadar bajo el agua, ¿qué hace uno? Inspira y mantiene esa respiración o mantiene esa inspiración lo que más se puede. Puede ser hasta 1 minuto, hay personas que son 2 minutos, entre 30 segundos, 1 minuto, pero es más fácil. Imagínense si uno hace lo contrario, si uno inspira, pero expira todo el aire. Cuando uno se mete abajo el agua, es muy poco probable uno quiere respirar de vuelta. Es mucho más fácil mantener la inspiración que la expiración. Y el tratamiento el gate ahora se pone en la zona donde está el paciente manteniendo toda la respiración, que sería esta parte, y el haz de tratamiento se va a prender cuando cuando el ciclo cruza la línea baja del gate, que sería esta en rojo, mientras mantenga, porque está dentro del gate, y del momento que el paciente ya larga el aire, el haz de tratamiento se apaga y se vuelve a hacer el mismo ejercicio para seguir haciendo el delivery de los campos siguientes. De cierta manera, si uno quiere decir, el DIVH es una forma de gating, sería una forma de gating distorsionada o un poquito diferente. Para hacer tanto para gating y para DIVH, hay diferentes también sistemas que ayudan a hacer y mantener y controlar la respiración del paciente. Uno de ellos es el Real-Time Position Management de Varian. Por supuesto hay otros que para gating y DIVH, por ejemplo en nuestro hospital, es lo que usamos. Usamos el Real-Time Position Management, RPM, que le dice. Y acá es un gráfico de cómo, este es el simulador. Hay una cámara, se pone sobre el pecho del paciente un bloque con marcadores externos reflectantes que eso está en el pecho del paciente, entonces se van a mover con la respiración del paciente. Esta cámara es una cámara CDC y con una fuente de luz infrarroja que capta la luz infrarroja reflejada de los puntos que están en la cámara sobre el pecho del paciente, y eso está conectado a una computadora que va a ir marcando o visualizando el ciclo del respiratorio. Entonces acá está representado, como tenemos la cámara, el bloque, el marcador externo colocado en el abdomen o en el pecho. Eso también hay que ver cómo el paciente respira. Hay pacientes que respiran más con el pecho, hay pacientes que la respiración es más con el abdomen, entonces hay que ver la posición justa para no tener tanta interferencia de dónde poner el bloque, porque si uno lo pone en una zona que no hay mucho movimiento, va a ser muy posible, o si hay mucha fluctuación, tampoco es imposible. Generalmente
Cuando uno toca en la base del externo, ahí es generalmente la sínfide del externo, ahí es generalmente donde se pone generalmente. Pero eso depende de paciente y paciente. Entonces, los datos van a una computadora que va a manejar y uno va a ver si el paciente mantiene un ciclo de respiración homogéneo o si puede hacer la inspiración sostenida bien. Y después todo eso se manda y se comunica al acelerador lineal o a la máquina de tratamiento para hacer que el tratamiento sea entregado solo cuando está en el gating de la expiración o en la inspiración sostenida. Eso es con respecto al control de movimientos, respiraciones de gating y inspiración sostenida. Existe también lo que uno le llama simulación 4DCT, que es lo que le llamamos Respiratory Correlated CT, que es una recopilación de datos en 3D que representan una imagen instantánea de la anatomía 3D del paciente sobre una señal respiratoria periódica. Entonces, al paciente le vamos a usar el mismo equipo, con la cámara y el punto, de vuelta existen otros equipos. Entonces uno va a adquirir suficientes datos para generar imágenes de tomografía en todas y en cada una de las fases del ciclo respiratorio, mientras se graba simultáneamente la respiración, el ciclo respiratorio. Y después se va a hacer una correlación retrospectiva de esas imágenes de proyección de la tomografía con cada fase. Esta adquisición de la tomografía se utiliza el modo cine o helicoidal, y las imágenes de 4DCT han sido ampliamente caracterizadas. Hay muchos estudios realizados sobre esto y es ampliamente utilizada en la clínica para estimar la extensión de un tumor en movimiento. O sea, lo que estamos tratando de hacer ahora con ustedes, no vamos a tratar al paciente con el gating, la inspiración, pero vamos a usar los datos del ciclo respiratorio y todas esas imágenes que se grabaron en cada ciclo para crear el ITV, que es lo que se llama, sería el GTV, incluyendo el movimiento por la respiración. Es como darle un margen y asegurarse que después el CTV y el PTV incluyen todo el tumor y el movimiento del tumor. En este caso, acá tenemos, por ejemplo, el ciclo respiratorio, es un ciclo, y hay 10 fases, uno separa en 10 fases, que ya les voy a mostrar otra imagen. Entonces, se utiliza el mismo sistema, el RPM, con la cámara infrarroja. Siempre se hace, por lo menos dentro de nuestro hospital, nosotros siempre hacemos un scan de respiración libre, que el paciente respira normalmente, que uno le dice free breathing, que es el que se va a usar para la planificación, y después se hace el scan cine, que es el 4DCT, que se adquieren alrededor de 2000 imágenes que están etiquetadas con el tiempo de adquisición. Y después se ordenan esas imágenes en grupos de 10 fases. Se realiza la delineación del CTV, GTV y PTV en el scan de free breathing, pero después se controla con el 4DCT para determinar el ITV. Y acá creo que tengo una imagen de cómo uno puede ver el movimiento. Es medio rápido, pero uno puede ver ahí cómo el tumor se movió dentro de ese ITV que marcamos. Después tengo más imágenes y de ejemplos que voy a dar más adelante de pacientes reales, digamos. Acá esta es una representación gráfica, cortesía de Ellen York, de la doctora Ellen York, que básicamente es cómo se adquieren todas esas imágenes, estas 2000 imágenes o más que uno presenta para cada ciclo respiratorio. Entonces, esta es la primera posición de la camilla. El paciente respira un ciclo y se adquieren imágenes en cada ciclo. Después se mueve la camilla, esta es la segunda posición de la camilla y
se vuelve a adquirir más imágenes en el próxima posición de camilla, pero en el mismo ciclo respiratorio. Y así sucesivamente hasta hacer toda la extensión de la zona que queremos hacer el 4DCT. Y de vuelta, cuando uno hace, las imágenes están etiquetadas, uno va a construir para cada fase, uno va a tener imágenes para cada fase y va a saber dónde se encuentra el tumor en cada una de esas fases del ciclo respiratorio. De tal manera que más adelante, cuando uno hace el ITV, uno puede usar todas esas fases con el movimiento y delinear el ITV incluyendo toda la trayectoria que hizo el GTV durante los ciclos respiratorios durante el tiempo que se hizo la adquisición. Como dije antes, existe el sistema de RPM de Varian, pero también existe, por ejemplo, los Neumo-Bellows, que son para sistemas de Philips, para sistemas de CT scanners de Philips. De vuelta, hay varios sistemas comerciales. Eso es con respecto a la simulación 4DCT. Entonces, hasta ahora, lo más importante, que es lo que quiero resumir, es que hemos simulado el paciente, estamos seguros que el paciente está posicionado bien para un tratamiento hipofraccionado, que tiene los sistemas de inmovilizaciones correctos, y se ha hecho algún tipo de control de movimiento respiratorio, hasta que puede ser gating, respiratorio, inspiración sostenida, o se puede hacer una simulación 4DCT para delinear el ITV, que va a contener el movimiento del tumor. Entonces ahora vamos a pasar directamente a la planificación de planificación de casos de pulmones hipofraccionado, SBRT, utilizando IMRT o VMAT. Esta diapositiva simplemente la quise poner para tener un contraste de lo que es un fraccionamiento convencional para pulmón contra un fraccionamiento hipofraccionado. Generalmente para los casos convencionales, de dosis convencionales, los PTV en general son de un volumen bastante grande, entre 200 a 600 centímetros cúbicos o a veces más. La dosis de prescripción generalmente es de 60 Gray, puede ser un poco entre 54 y 60, pero puede ser un poco más para el control local de tumor. Y es, por ejemplo, pensando en 200 centigray por fracción, más o menos, o puede ser 180 también. Las estructuras críticas, generalmente en la zona de pulmón, va a ser la médula espinal, que la toxicidad relacionada con la médula es mielitis, los pulmones, la toxicidad es neumonitis y fibrosis, y el esófago puede, si excedemos los límites, puede causar esofagitis. Hay una gran variabilidad anatómica, dependiendo del tamaño del PTV, la ubicación. Entonces, eso para cada caso hay que verlo, ver cómo hacer el mejor tratamiento. Y la importancia clínica del movimiento y la incertidumbre dosimétrica aún no son bien entendidas en general. En contraste, cuando estamos hablando de un tratamiento hipofraccionado para pulmón, los PTV son mucho más pequeños, primero. ¿Por qué? Porque estamos dando dosis de prescripción mucho más altas, entre 10 y 18 Gray por fracciones, en 3 a 5 fracciones. Eso es un tratamiento mucho más rápido, pero con dosis mucho más altas por pulmón. Por eso es muy importante que el paciente esté bien inmovilizado y haber hecho una muy buena control del movimiento respiratorio. ¿Por qué? Porque si no el tumor se va a ir para todos lados y tenemos que asegurarnos que estamos tratando eso porque la dosis es muy pequeña, es muy alta. Las estructuras críticas, como obviamente la médula espinal sigue siendo una, los pulmones, los bronquios empiezan a jugar un papel muy importante acá, el esófago. Los datos de toxicidad son un poco limitados, pero, por ejemplo, en nuestra institución estamos haciendo tratamiento hipofraccionado en los últimos 10 o más años. O sea, ya hay muchas publicaciones de datos de toxicidad, pero lo mismo a veces
cómo evaluar las toxicidades es un poco desconocido. Los márgenes del CTB, del ITB, el CTB y PTB van a ser mucho más reducidos, lo que ayuda a limitar la toxicidad porque voy a tener menos irradiación en zonas fuera del PTB, pero hay una mayor necesidad de controlar las incertidumbres. La simulación FORDCT para definir los márgenes del movimiento respiratorio, por eso uno crea el ITB, y hay que realizar radioterapia guiada por imágenes, o lo que nosotros acá decimos IGRT, antes y durante el tratamiento para controlar la incertidumbre del tratamiento. ¿Por qué? De vuelta, porque estamos tratando dosis por fracciones muy altas y además son pocas fracciones. O sea, si hicimos algo mal, tenemos muy poca oportunidad de revertirlo. Por eso es muy importante asegurarse que uno está tratando lo que debe tratar y no, porque estamos hablando a veces de milímetros de diferencias. El hipofraccionamiento, en la literatura hay muchas instituciones que prescriben una distribución de dosis no uniforme. Por ejemplo, la prescripción, muchas instituciones utilizan la curva de isodosis del 80%, a veces menor. También hay muchas instituciones que no utilizan IMRT, utilizan campos múltiples estáticos no coplanares como es Eresclania, o utilizan el CyberKnife, o utilizan tomoterapia. No hay algo que esté bien o algo que esté mal, simplemente es diferente. Cada institución tiene que usar y hacer el análisis de la tecnología que tiene para hacer los tratamientos. Las metas y los límites de los tejidos normales son actualizados generalmente periódicamente para todos los sitios anatómicos. Por eso las actualizaciones de estos valores de criterios de evaluación de tejidos normales debe ser una colaboración que se realice entre los médicos y los físicos y se basan en resultados, ya sea de publicaciones o experiencia propia de cada clínica, o nuevos fraccionamientos y nuevas técnicas. Esto es para los valores que ya también vamos a ver cuando estemos revisando planes de cuáles son los criterios de evaluación de cada estructura o tejido normal. Las estructuras que deben ser contorneadas, el médico obviamente tiene que contornear el GTB, el ITB, el CTB y el PTB. La médula espinal, en general nosotros usamos el canal espinal directamente. ¿Por qué? Porque los tumores están lejos. Generalmente no es que estamos tratando una metástasis en vértebra, entonces tenemos que utilizar la médula espinal propia. También va a delinear la tráquea, el árbol bronquial proximal, el tronco bronquial principal, el corazón, los plexos braquiales, izquierdo y derecho, el esófago, el estómago, el intestino delgado. Y el planificador o la persona que está haciendo el plan, ya sea un físico, ya sea un dosimetrista, uno ya sabemos cuando hace planificación que uno crea muchas otras estructuras que nos van a ayudar a realizar el plan, si es con IMRT o VIMAT, para la optimización. Generalmente uno va a crear un PTB de optimización que es recomendable generalmente para casos de pulmón por la variedad que hay entre tejido y aire, muy cercana. Uno siempre es bastante bien usado que crear el PTB de optimización que va a tener, que es el PTB más 1 milímetro de margen en 3D. También uno va a delinear los pulmones, eso es algo que el dosimetrista o el físico puede realizar. Cada pulmón y después los pulmones también como una estructura total, que va a ser la operación booleana, la suma sería del pulmón izquierdo más el derecho, la pared torácica, que es, o la parrilla torácica, no sé bien cómo le llame, que sería... generalmente nosotros hacemos 2 centímetros, creo que lo tengo en la otra. Sería la estructura esta en color celeste, que son 2 centímetros alrededor de la parrilla costal del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones de dosis.
Y también uno hace estos rhymes o anillos para controlar las dosis fuera del PTB. Acá tenemos el anillo número 1, es el celeste, que sería el PTB, acá está en rojo. El primer anillo en celeste con un cierto margen del PTB. Después tenemos el anillo número 2, que es en amarillo, y el anillo número 3, que es en magenta. Entonces, estos anillos uno puede, en la optimización, darles criterios de dosis y prioridades para reducir y para hacer más conformadas las líneas de isodosis en el PTB. Ayudan eso. En cuanto a diseños de campos de tratamiento, si estamos haciendo un tratamiento con IMRT, siempre elegimos energía de 6 megavoltios. Y los campos pueden variar, depende de la posición del tumor, depende del tamaño del PTB. Generalmente uno elige entre 4 y 7 direcciones de Gantries. En este ejemplo tenemos 6, por ejemplo, que son 6 campos estáticos que han sido distribuidos equitativamente en la máxima extensión que uno puede. Obviamente, por ejemplo, uno va a tratar, no voy a poner un campo IMRT posterior. ¿Por qué? Porque estoy pasando por toda esta zona de pulmón que es innecesario irradiar. Entonces uno empieza, a lo mejor podría haber sido un poquito más posterior, pero bueno, empezando aquí con 6 campos. Lo mismo también, no voy a poner un campo que venga del lado, el PTB está en la parte derecha, no voy a poner nada que venga del izquierdo, porque pues estoy atravesando pulmón, corazón, aortas y todo lo demás que queremos tratar de no entrar. Va a haber dosis, pero va a ser dosis de salida. En cuanto si hacemos un plan con VMAT, en general se usan entre 2 o 4 arcos parciales. Y parciales digo porque generalmente cuando estamos tratando casos de pulmones, o están en la zona izquierda o en la zona derecha. En este caso, el PTB está a la izquierda y usamos 2 arcos parciales, serían semiarcos, desde 180 a 0 y de 0 a 180. Uno va y viene. El uso del colimador, del ángulo del colimador, en nuestra institución nosotros usamos, si tenemos 2 arcos, un arco con colimador 0 y el otro arco con colimador 90. Pero hay muchas, depende del vendor, depende del sistema de planificación que uno tiene, que les dan sugerencias. Muchos dicen hacer un arco con 15 grados y el otro con menos 15, o sea, 345. Esto es más que todo para evitar que los 2 arcos, si estuvieran a 0, uno sabe que hay un poco de scatter entre las hojas de los MLC. Entonces, si estamos tratando siempre con el colimador 0 para los lados, estamos aumentando ese interleaf scatter, que eso puede producir un poco más de dosis no querida, digamos. Pero bueno, el sistema de planificación lo corrige, pero no es mejor evitar eso. Por eso es importante realizar esta colimación, no tener los 2 arcos con los mismos colimadores. La amplitud de los arcos, en general, debe ser más de 30 grados. Arcos de menos de 30 grados no van a lograr una buena cobertura del target. El rango del arco debe ser más o menos similar a que si yo estuviera haciendo este tratamiento con IMRT, en general hubiese puesto arcos no tan haces no tan posteriores, pero como acá es VMAT, el VMAT va rápido de un lado a otro y produce una mejor homogeneidad del PTB. Obviamente, cuando uno está usando arcos con VMAT, debe tener muy en cuenta que no haya colisiones. La optimización del plan, esto vamos a ir rápido, puede haber planillas, uno puede crear estas planillas de objetivos y se hace, la prioridad generalmente es entre 0 y 150, recordar que las prioridades son todas relativas. Se puede usar NTO, de vuelta esto es solamente si tienen Eclipse, hay otros sistemas de planificación que tienen otro tipo de
de normal tissue objective, y esto es para controlar la dosis alrededor del PTB. Como dije antes, las optimizaciones, las prioridades siempre son entre 0 y 150. Se pueden utilizar estos anillos o rings con estas dosis que están en dosis 80-85 y prioridad 70-80% de la prioridad del target. También se puede utilizar el NTO y los rings al mismo tiempo. Las restricciones del DBS pueden ser modificadas sobre la marcha, como todos sabemos, y para mejorar la cobertura del target y evitar dosis altas, hotspot, se pueden agregar objetivos adicionales, uppers o lowers. Este es, por ejemplo, un ejemplo de una planilla de optimización para un tratamiento de pulmón de 3 fracciones. Generalmente acá tenemos todas las estructuras que son críticas con la dosis. Bueno, y acá la dosis depende de la dosis de prescripción para ese determinado caso. Lo mismo para el pulmón de 4 de vuelta. Esto, cada planificador o dosimetrista tiene o usan templates o tienen lo suyo. Alguna advertencia: los planes de pulmón con IMRT y BMAT generalmente no tienen buena cobertura después de la primera iteración. A veces hay que hacer iteraciones múltiples. Los métodos para mejorar la cobertura del PTB en planes de SBRT, de pulmón con IMRT, se puede usar la técnica de dosis intermedia, de vuelta, eso depende del sistema de planificación que uno tiene, o a veces se utiliza una técnica de convertir niveles de dosis en estructura para crear estructuras adicionales, y esas se usan en la optimización para bajar la dosis, aumentar la dosis, depende si hay puntos calientes o fríos. Esta, por ejemplo, acá tenemos después los criterios de evaluación de vuelta. Estos criterios son los que usamos nosotros en el hospital, y es muy importante prestar atención que estos criterios, si uno los comparte, cada clínica tiene que evaluarlos y ver si son efectivos para su clínica. En este caso, por ejemplo, la médula espinal. Los límites que nosotros usamos para un tratamiento de 3 fracciones es de 26 Gray, para un tratamiento de 4 fracciones 28, para un tratamiento de 5 fracciones 30. Y así tenemos lo mismo para cada estructura: el corazón, el esófago, esa parrilla de chest wall que definimos en la pared torácica, los plexos brachiales, la piel, la aorta, si está cercano a los intestinos delgados, intestinos gruesos. Entonces, cada uno debe tener su propio, y hay mucha bibliografía, y uno puede seguir protocolos, por ejemplo, los protocolos del RTOG, que tiene varios datos. Entonces, ahora quiero hacer un par de ejemplos. Este es, por ejemplo, un ejemplo de un pulmón izquierdo, que la dosis es de 1800 centigrade por fracciones, en 3 fracciones. Se hizo una simulación FORDST y la energía que usamos fue de 6 megavolt. Acá uno tiene imágenes de cómo el paciente ha sido inmovilizado. Acá el sistema de inmovilización que estamos utilizando más ahora se llama Q-Fix Arm Shuttle, que es como si fuese algo, ayuda a que el paciente mantenga los brazos arriba y ayuda a construir el alpha cradle para que el paciente esté más confortable. Acá tengo de cómo la simulación, podemos ver, supuestamente, voy a sacar el pointer. Acá tenemos, como podemos ver, uno puede ver, esta es una simulación FORDST, el ITB es este que está acá, el de color celeste, y uno puede ver cómo fue delineado siguiendo el movimiento del tumor, en este caso.
Los campos de tratamientos que usamos, y en este caso fueron 3 arcos parciales. Este es el primer arco, y acá está el movimiento de las hojas. Este es el segundo arco, que está yendo en dirección de reloj, y el movimiento de las hojas, con el colimador en 90 grados, y este se agregó un tercer arco, a lo mejor para tener más conformalidad, y en dirección contraria. La distribución de dosis que logramos fue bastante buena. Acá en la dosis total de prescripción, como eran 1800 por 3, 5400 centigrade, está en verde, el PTB está en magenta y la médula espinal, como vemos, está bastante alejada. Pero la distribución es bastante homogénea. Obviamente, uno puede ver acá que la línea del 50% se van un poco para anterior-posterior. ¿Por qué? Porque estamos protegiendo mucho el pulmón contralateral. Entonces, hemos puesto una buena prioridad para ese pulmón. Y acá tenemos, esto sería como un resumen del histograma de valores de cada estructura. Por ejemplo, la médula espinal, el goal que tenemos tiene que ser, o el límite tiene que ser menos de 26, y el plan fue de 13 grays, y lo mismo para todo el corazón, la dosis máxima 3000, todo acá ha estado bastante bien. Los pulmones es lo único que tenemos que proteger bastante, y los límites que tenemos de V20 para cada pulmón y para los pulmones totales han sido logrados. Este es un ejemplo de un pulmón derecho con la dosis de prescripción 1200 por 4 fracciones. Y acá la simulación que se hizo inspiración sostenida, VIVH. Entonces acá se puede ver en el video de cómo uno puede ver, este es el DIVH y este es el free breathing. Y uno puede ver cómo el tumor está desplazado totalmente, está dibujado en el DIVH, como está ahora, pero se desplaza en la free breathing. Por eso es muy importante cuando uno hace la simulación y cuando hace el tratamiento de estar haciendo la planificación en el scan DIVH y no en el free breathing, porque ahí es donde se hizo la delineación del tumor. El diseño de campos. Acá usamos también 3 arcos parciales. Por ejemplo, este es un arco que va de 315 a 182. El segundo arco va de 181 a 315 con el colimador a 0, este está igual. Y después tenemos otro arco que vuelve con el colimador a 90. La médula, esta es la distribución de dosis, como uno puede ver, el 100%, quiero ver si puedo poner, el 100% está bien conformado al PTB en los 3 planos, axiales, coronales y sagitales, y en este caso la médula espinal está bastante cerca del tumor, y uno puede ver cómo el dosimetrista ha logrado, mantener los valores bien bajos de la médula espinal. Si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que las dosis máximas que tenemos para este tipo de fraccionamiento de 4 fracciones de pulmón, el límite que tenemos tiene que ser la dosis menor que 28 gray, y hemos logrado 18 gray. Mientras más baja, mejor. Mientras no se arruine la cobertura del target, uno trata de hacer que las dosis de los OAR sean lo más bajas posible. El último ejemplo que tengo es de un pulmón izquierdo con una dosis de prescripción de 5 fracciones y de 1000 centigrade por fracción. La simulación se hizo for DCT, la energía que usamos fue de 6 megavoltios. Acá se ve el sistema de inmovilización con el alpha cradle, los brazos puestos hacia arriba. Acá tenemos la simulación for DCT, que uno puede ver cómo ve el movimiento. El GTV está en azul y el ITV obviamente contiene el movimiento de este GTV.
en todas las direcciones. Entonces uno logró hacer el ITB y de ahí puede definir el PTB con los márgenes necesarios. La distribución de campos que usamos en este caso, también en este caso fueron dos arcos, uno digamos de 350 a 179 grados y el otro en la dirección contraria, con el colimador a 90. Y acá vemos cómo la distribución de dosis, la dosis es 5000, sería la dosis total porque eran 1000 centigrade por 5 fracciones, pero uno puede ver acá el PTB es el rojo, perdón, es en color celeste. Uno puede ver cómo el 100% está básicamente esquivando la aorta. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la dosis. Este tumor estaba muy cerca de la aorta, entonces, pero tenemos que cumplir con los criterios de dosis máximas o límites de la aorta. En los 3 planos podemos ver eso. Si uno ve el volumen de el DBH, este es el resumen básicamente, la dosis máxima de la aorta que nosotros manejamos es de 55 Gray, entre 52 se encuentra el goal y el límite de 55, y la dosis que se logró es de 51 14. Pero uno puede ver cómo la cobertura del PTB, uno quiere el goal, que nosotros siempre usamos, es que el D95 del PTB sea más de 100%, y en este caso fue de 97,8, que está muy bien, pero se puso una nota que eso se hizo porque, y el médico está conforme, para reducir o limitar la dosis de la aorta, que era la estructura que más tenía prioridad porque estaba pegada al PTB. Después, por último, espero que quede un tiempo antes de ir a las preguntas. Para la administración del tratamiento, como dije antes, es muy importante realizar IEGRT, o sea, radioterapia guiada por imágenes. Entonces uno va a hacer un CBCT, un CBCT, y lo va a registrar con el CT de planificación, haciendo el match que se va a usar, va a ser en el tejido blando o el tumor, que uno le dice soft tissue match. Entonces se verifica que el tumor visible esté dentro de ese ITB. Y también se ve que toda la anatomía del paciente también esté bien o más o menos bien. Generalmente este es el procedimiento, el proceso de radioterapia guiada por imágenes. Este es se empieza con el CT de planificación, se posiciona el paciente, se hace un CBCT, se hace un registro 3D, se hacen las correcciones de la camilla y siempre el registro 3D se hace en el soft tissue, en el tumor. Después se realiza otro CBCT para verificar que la corrección de la camilla está correcta. Se hace una verificación con ACES de 2 DKB y se hace el tratamiento con algún tipo de monitoreo. Entonces acá podemos ver, de este lado tenemos el CBCT, de este lado tenemos el CT, como el tumor está bien visible en los dos y está dentro del ITB, que es del tratamiento. Acá tengo una película de un match que hicimos entonces este es el CT de planificación, y si vamos para el otro lado, esto es el CBCT. Entonces podemos ver cómo el match se hizo en el tumor. Y uno puede ver un poco de variación en los huesos, obviamente, porque estamos concentrándonos en el pulmón, pero este es el área que queremos tratar. Si uno ve mucha diferencia en los huesos o en el posicionamiento del paciente, entonces se vuelve a posicionar nuevamente el paciente. ¿Por qué? Porque ha habido algún problema en cómo se posiciona el paciente en la camilla. Pero acá uno vio cómo estaba bastante bien, no solamente el match en el tumor, sino también en los huesos. Este es otro, para ese segundo caso que hicimos. Y cómo podemos hacer, este es el CT de planificación, y uno se observa acá, este es el CBCT, y también ha habido bastante, obviamente hay diferencias con los huesos, pero lo más importante es que el tumor está
bien, centrado, digamos, y correlacionado con el sistema de planificación. Obviamente, acá estábamos muy cerca de la médula espinal. Si yo veo que hay mucha diferencia, si veo que el CBT, la médula, o sea, la vértebra está el paciente está muy torcido y se ha modificado la anatomía, entonces uno le pide al técnico radioterapeuta que hay que posicionar al paciente de vuelta. ¿Por qué? Porque las dosis están muy cerca de la dosis del tumor. Entonces, por eso que uno también trata de disminuir las dosis lo más posible. Este es el tercer caso que yo les mostré el plan de que este es el que la aorta está muy cerca del PTB y uno puede ver cómo entre el PTB y el CTB en la zona del tumor está perfecto el matching, pero uno puede ver obviamente, si uno se fija la vértebra, hay movimiento, pero no, o sea, está alejado del PTB, las dosis son bastante conformadas, por más que haya este tipo de movimientos, el tratamiento se hace haciendo el match en el PTB, en el tumor, que eso es muy importante para este tipo de tratamiento. Bueno, y eso es todo. Yo creo que el tiempo ha sido un poquito excedido, pero bueno, ahora podemos comenzar con preguntas. Muchas gracias, César, por tu excelente presentación. Tenemos unas preguntas muy interesantes. Okay. Vamos a ver si comienzo con la primera. La primera dice, ¿cuánto es el tiempo de inspiración sostenida promedio y qué resultado han tenido? Generalmente promedio, obviamente depende del paciente, pero promedio yo diría entre 25 segundos y hemos tenido resultados muy buenos. Obviamente hay pacientes que pueden mantenerla entre 15 y 20 segundos a la vez y hay pacientes que pueden mantenerla 50 segundos, porque lo hemos visto. Pero yo diría 30 segundos como promedio. Lo que hay que tener, la experiencia que hemos tenido es que generalmente los pacientes, si el paciente su capacidad respiratoria es buena, nosotros hacemos casi todos los tratamientos de RT con DIVH, casi todos, no todos, en vez de gating. ¿Por qué? Porque es más fácil mantener la inspiración que seguir un ciclo respiratorio constante durante todo el tratamiento. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, si son 30 segundos, bueno, se trata 30 segundos, se le vuelve a hacer inspire, expire, inspire, mantenga, se sigue tratando. Por eso también uno trata de, cuando uno hace el plan de tratamiento, de no tener 10 arcos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser muy largo y tenemos solamente una sección de 30 segundos por cada ciclo de inspiración sostenida para hacer el tratamiento. Ok, muchas gracias. La siguiente dice, ¿cuál es el margen entre el ITB y el PTB con gating y utilizando tu sistema de inmovilización? Generalmente el margen nosotros usamos entre 2 y 5 milímetros, dependiendo, entre ITB y... Bueno, en general, del ITB hacemos un margen, le ponemos un margen para el CTB de 2 milímetros. Y después del CTB al PTB puede ser entre 2 y 5 milímetros, eso es lo normal. Ok. La tercera dice, se tiene un tumor periférico lejos del órgano en riesgo. ¿Se puede tratar con campos conformados? ¿Cuál sería la ventaja de hacer un tratamiento de IMRT donde va a haber un movimiento del tumor y de las láminas, donde estoy obligado a hacer un QA paciente específico más allá de un cálculo independiente? Yo creo que cuando hay un tumor que está alejado de todo tipo de tejidos normales, obviamente los márgenes van a ser un poco más grandes, uno debe ser un poco más generoso. Si no hacen por lo que entiendo la pregunta, sin hacer ningún control de respiración, ¿correcto? Calculo. Si no, entonces los márgenes ya no pueden ser de 2 a 3 a 5 milímetros, tienen que ser más grandes. Pero si estás alejado de estructuras críticas, no va a haber ningún problema. Y se puede totalmente hacer un plan una planificación. Se refiere a un tratamiento 3D, sería, ¿correcto? Con campos estáticos, utilizando cuñas, o en vez de IMRT o
y VMAT. En general, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a hacer SBRT para pulmones, medio como que abandonamos la técnica 3D. ¿Por qué? Porque teníamos la capacidad de hacer IMRT. Y bueno, lo mismo hay que hacer, obviamente hay que hacer un control específico por paciente, pero la técnica de tratamiento ayuda más que un plan de 3D. ¿Por qué? Porque un plan de 3D lo más probable es que deban agregar más campos, hay que poner las cuñas o las cuñas dinámicas, lo que tengan a uso. Ok, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo toma la simulación 4DFT aproximadamente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Cuando el paciente, eso depende de los pacientes, ¿no? Cuando tenemos un paciente que ha practicado, porque uno se le da al paciente, cuando el paciente viene a la consulta, se le hace practicar sin estar en el simulador el ciclo y se ve si el paciente básicamente puede mantener la inspiración sostenida o no. Si la puede mantener, generalmente yo diría entre un promedio de 40 minutos sería toda la simulación for DST. Entre hacer hay que hacer digamos, inmovilizar al paciente, que eso toma 10, 15 minutos, depende de lo que se hace, y después los scans, si el paciente es bastante estable, en 20 minutos más se hace todo. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una tomografía de respiración libre, o free breathing, y el scan for DCT. Pero el scan for DCT es rapidísimo en los sistemas, en los simuladores CT. Ok. Otra pregunta dice, ¿la dosis al pulmón contralateral debe ser baja? ¿Tienen algún constraint de dosis bajas a pulmón contralateral? Sí, acá te muestro las... bueno, en los ejemplos, acá sale ya. Si nos fijamos en el ejemplo de... quiero poner el pointer. En el ejemplo, acá, este es un pulmón izquierdo. Entonces, en el pulmón derecho, lo que dice lung right, el criterio que tenemos nosotros es de V20, tiene que ser menos de 25%. Para los dos, en realidad. Y después, el volumen total, el de los dos pulmones, el V20, tiene que ser del 12%. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué resultados han visto en los tratamientos de pulmón simulando con respecto a FB, respecto al 4DST y al R-gating? ¿Con cuáles equipos se entregan estos tratamientos? ¿Tienen o conocen alguna experiencia con Alción para SBRT de pulmón? Con Alción no, o sea, no, yo particularmente no tengo experiencia porque no tenemos la máquina, pero sí hay mucha bibliografía. Hemos leído porque estamos viendo si se trae una, pero no sabemos. Entonces hemos visto y tiene... Hay bastantes publicaciones con buenos resultados. Nosotros generalmente, la mayoría de los pulmones de tratamiento de ser hipofraccionados, yo diría que hay un 50% que hacemos for DCT y un 50% que hacemos DIVH, no hacemos gating. Para gating lo hacemos solamente para tumores, por ejemplo, de páncreas o de hígado. Pero el gating fue algo también, eso también depende de los médicos. Teníamos una médica que era una big fan del gating y todos sus tratamientos tanto de pulmones, hígado, páncreas, eran todos con gating. Se fue y los demás médicos, por ejemplo, se sienten mucho más cómodos con, yo diría un 50%, for DCT y DIVH. ¿Cómo decidir cuando uno usa for DCT o DIVH? Si el paciente puede mantener la inspiración sostenida, hacer inspiración sostenida. Y es fácil hacerlo. Si no, ir directamente al for DCT y hacer un ITV. Por eso tenemos, a veces yo quizás diría que a veces es un poco más del 50% que hacemos for DCT. Ok. Nos quedan solo dos. Dice, ¿tienen en su centro algún criterio preferido para el QA del IMRT o el IMAT?
utilizan MapCheck, Octavius, ArtCheck. Nosotros hacemos el QA al plano del isocentro. Solemos hacer QA en arcos con TrueBeam con energías FFF. Sí, está bien. Nosotros pueden usar el ArcCheck, sí, o MapCheck. Nosotros, Memorial es una institución muy particular que nosotros no hacemos QA específico de pacientes, no hacemos más desde hace unos años. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado otros métodos independientes para controlar que el tratamiento ha sido, digamos, con el análisis de los trajectory logs y de los Dynalogs de las máquinas, tenemos otro tipo. Pero sí, por ejemplo, cuando es SRS, nosotros usamos mucho Epic Dosimetry también para hacer el paciente específico. Y para algún tipo particular usamos más el Epic QA. Pero, como dije, está muy bien que estén usando todos los equipos que en ArtCheck o MapCheck, está perfecto. Ok. Tenemos la última pregunta. ¿Utilizan algún tipo de maniquí que simule movimiento respiratorio? Sí, para hacer un poco de research cuando hacemos alguna técnica nueva, hay maniquís comerciales que tienen el movimiento. Es más, tenemos unos que han sido, unos maniquís que han sido construidos por nosotros, digamos, por el grupo de físicos que también tienen, es básicamente hacer algo que simule el movimiento de un target y se pueden poner cámaras de ionización o algún tipo de detectores para hacer la detección. Eso es muy importante si están empezando a hacer tratamientos de SRBT de pulmones. Es muy importante hacer todas estas pruebas con algún tipo de dispositivo con movimiento. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita lo que sigue es que ya te están enviando saludos y agradeciéndote tu presentación. No, Entonces, gracias. a Jacob, si quieres hacer sí, vamos a cerrar la sesión. Tuvimos solo unos 10 minutos más. Buenas preguntas. Hay que tener en cuenta de que también hay diferencias básicas entre tratamientos de hipofraccionados con tratamientos de extensos de alta dosis. Y bueno, quiero recomendarles una vez más que se fijen en los programas que van a venir de la semana de física médica de abril 26 al 30. Y esperamos verlos a todos nuevamente en el próximo webinar. De cualquier conexión o comunicación que quieran mandar, o preguntas o comentarios en general, por favor mándenlos. Pueden usar mi correo, es ypipman@gmail.com, con cualquier duda o consulta. Esperamos ver a todos y gracias de vuelta a César por una gran presentación, Patricia por la introducción y el manejo de las preguntas, y a Magdalena por manejar todo el sistema de infraestructura para poder hacer estas sesiones en apoyo al FIM. Bueno, saludos a todos. Gracias. En nombre de el IOMP. Bueno. Muchas gracias. Quería simplemente al final, acá está mi dirección de email por si tienen alguna otra pregunta, también pueden contactarme directamente. Ok. Muchas gracias por su atención. También nos pueden contactar al FIM, con mucho gusto. La Junta Directiva, nos encantaría conocer posibles temas de interés para la región, para que podamos empezar a localizar a estos conferencistas que nos ayuden. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a mis colegas de la Junta Directiva, que sé que están presentes aquí, y a todos ustedes, y agradecerle de nuevo a César y a Jacob el poder realizar esta transmisión. Muchas gracias a todos y ya tenemos que cerrar el enlace.
Muchas gracias. Buenas tardes. We are ready, Magdalena. Yo creo que si la cerramos nosotros, como No, al cerrarla nosotros todos, no creo que ella una. pueda cerrar la sesión. ok. Bueno, muchísimas gracias, César. Un abrazo, Jacob, a todos los que siguen conectados. Nos esperamos verlos el próximo mes. Tenemos una conferencista estrella, a la cual todos queremos mucho, y les vamos a mandar la información en su oportuno momento. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Chao, buenas tardes.